tiempo había buscado sin encontrar. Este momento, este lugar de intimidad, donde el ruido... Amén y amén. Dele la mano al que está a su lado, dígale: madres que cumplen propósitos. Madres que cumplen propósitos, y puede irse sentando. En ocasiones escuchamos historias de hombres de Dios muy renombrados en la palabra del Señor, en la Biblia. Y aún escuchamos historias hoy de personas que conocemos, grandes ministros, grandes predicadores que conocemos, que escuchamos alrededor del mundo, algunos locales en Estados Unidos, otros internacionales. Y escuchamos esas palabras y esas personas y esos hombres, amén, que Dios los ha llevado a diferentes niveles en el ámbito espiritual, en el ámbito, amén, ministerial. Y a veces se nos olvida que tanto aquellos que leemos y estudiamos en las Escrituras, como aquellos que nosotros vemos en el mundo y en el diario vivir en el día de hoy, amén, alrededor nuestro, o en los diferentes métodos que podemos mirarlo, se nos olvida que todos tuvo que haber una madre envuelta que los dirigiera para que el propósito se cumpliera. ¿Sabe? El trabajo de una madre es muy especial. El trabajo de una madre, amén, es necesario. Es la que dirige, amén, ese propósito, y lo vemos a través de la Biblia, lo vemos a través, amén, de las enseñanzas bíblicas. Madre, tú eres importante en el propósito de Dios para la vida de tus hijos. ¿Te atreves a decir eso conmigo? Diz: yo soy importante para el propósito de Dios en la vida de mis hijos. Usted es importante para que Dios cumpla ese propósito. Y voy a hablar de dos mujeres acá, y luego voy a hacer mención de varias, pero voy a empezar con dos mujeres que vamos a hablar en el día de hoy. Y es parte de ese versículo que leímos en Éxodo capítulo 2 y verso 3, donde habla de la madre de Moisés, Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, era el padre y la madre. En Éxodo 6:20 usted puede ver quiénes fueron los padres de Moisés. Y Jocabed era su madre. Amén. Él tenía un propósito y ella jugaba un papel importante dentro del propósito que Dios tenía para ella. Como usted juega un papel importante dentro de lo que Dios tiene para sus hijos. Como usted no puede menospreciar el papel o el rol que usted juega en la vida de sus hijos, de sus hijas. Porque Dios nos los dio no solamente para que los criáramos, sino para que los dirigiéramos en el propósito que Dios tiene para ellos. Ahora la pregunta está que cómo yo voy a guiarlos en ese propósito. Importante saber que yo tengo que conocer a Dios para que Dios refleje en mi vida y me deje saber cuál es el propósito que Él tiene para mis hijos, en qué área Él va a trabajar con ellos para yo encaminarlos hacia ese propósito y que ese propósito tenga un cumplimiento. Decimos amén. Eso no es trabajo de Dios llevarlos al cumplimiento. El trabajo de Dios es, amén, darle el propósito para su vida. Y nosotros, el trabajo como padres es guiarlos para que ellos puedan terminar cumpliendo el propósito que Dios tiene para ellos. Solo el trabajo de la madre es un trabajo muy importante para cumplir esos propósitos. De esa manera, amén, Jocabed trabajó para que el propósito de Dios en la vida de Moisés se cumpliera. Amén, es importante ver que Moisés, amén, tuvo que tener una madre que se arriesgara a ciertas cosas para que sucediera lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Moisés nació en un tiempo, en el tiempo donde Faraón, amén, ordenó, y muchas veces, yo no sé si usted ha leído esta porción, pero muchas veces pensamos que Dios envió, cuando Faraón dio la orden, era para que mataran a los niños. Pero no fue así. Él dijo para que los echaran y obviamente para que murieran. Pero ¿de qué manera? Él dijo que los echaran al río. A todos los varones. Y eso usted lo puede ver luego en Éxodo capítulo 1 y verso 22. Usted puede ver que la orden que Faraón dio es que todo niño, todo el varón que fuera varón que naciera, fuera echado al río. Para que muriera, en otras palabras. O sea, los quería matar.
Y de esa manera se iba a deshacer de ellos, y las razones estaban. Él sabía el pueblo se estaba creciendo de una manera tan y tan grande que él tenía miedo que en algún momento, en vez de ellos, que ellos fueran la minoría y que los israelitas se rebelaran contra el pueblo egipcio y perdieran ellos el poder. Entonces, de alguna manera, amén, el faraón estaba tratando de trabajar para cancelar el crecimiento o detener el crecimiento del pueblo de Israel, y de esta manera lo comenzó. Pero qué bueno que había una madre que entendía que Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos decimos amén? Usted no está en esta tierra por casualidad, sus hijos no están en esta tierra por casualidad. Hay un propósito en la vida de sus hijos, y nosotros como padres, usted como madre, somos los responsables de guiarlos hacia el cumplimiento de ese propósito. Entonces, esta madre entendía que había algo especial que ella tenía que hacer. El miedo de Faraón era que ellos crecieran, pero Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Amén, era un propósito específico, era un propósito, amén, certero para su vida, y la madre no se dio por vencida cuando escuchó que su hijo había que lanzarlo al río, había que, en otras palabras, tenía que matarlo. La madre, yo me imagino la angustia de todas las madres que estaban, todas las mujeres que estaban embarazadas en ese tiempo. ¿Usted se imagina eso? Que todas las mujeres casi depresivas, yo me imagino, porque estaban embarazadas y en aquel tiempo no había para averiguar si iba a ser niño o niña, no había manera como tener un ultrasonido para ver qué iba a ser el sexo de la criatura. Amén. Y yo me imagino a la mujer nerviosa, todas las mujeres que estaban embarazadas, y si sale varón, lo voy a tener que lanzar al río, porque es la orden que dio Faraón, que abrazará. La Biblia solamente habla, amén, en esa porción de Moisés, pero Moisés, estoy seguro que la única mujer que estaba embarazada no era solamente Jocabed. Quizás habían otras mujeres embarazadas, pero Moisés era la persona que Dios ya había predestinado para hacer algo. Y Jocabed, dentro de su relación con Dios, entendía que Dios la iba a usar a ella como madre de Moisés. Ella no iba a permitir que su hijo pasara por eso. Entonces, en Éxodo capítulo 2 y verso 2, usted se da cuenta que ella comenzó a esconderlo. Yo me pregunto, y a veces leemos esto tan a la ligera que yo no sé si podemos pensar. ¿Cuántos tienen niños acá? Levánteme su mano. Puede bajarla. Obviamente sus niños, quizás algunos ya están grandes, pero todos fueron bebés. Dígame cómo usted calla a un bebé. ¿24/7? Porque ella lo escondió por 3 meses, no un día, no 2 días, 3 meses. Yo tengo 3 niños, y callarlos por 3 meses cuando eran bebés era una misión imposible. Usted que tiene hijos sabe que eso es así. Ella lo mantuvo, yo no sé cómo, pero lo escondió por 3 meses al niño. Yo me imagino que botella tras botella, porque, ¿verdad? Y que durmiera y comiera, porque es la única manera para que no, ¿verdad? Y asegurarse que no estaba del baño, ¿verdad? Porque si no también había problemas. O sea, yo me imagino que el trabajo por esos 3 meses fue intenso, y también, amén, la agonía y el sufrimiento y la desesperación de que no lo oigan, no le hagan aquí, que no suene, que no hable, que no. Yo me imagino todo ese momento, toda esa desesperación por esos 3 meses para esconderlo. Pero obviamente llegó el momento que ya no lo podía esconder. Obviamente ya llega un momento donde el niño, por más que usted lo haga, ya no lo podía esconder, ya se estaba poniendo más grande. Ya me imagino con toda la comida que le habían dado para que no hablara, para que no llorara, para que no dijera nada. Me imagino que estaba bastante grandecito y pesadito. Y después de todo ese tiempo, ya habían 3 meses, ya no lo podía aguantar, ya no lo podía esconder más, y tenía que hacer algo. Ella entendía que estaba poniendo su vida en riesgo, porque el que desobedecía una orden de Faraón era muerto. Entonces ella entendía el riesgo que ella estaba corriendo, pero el propósito que Dios tenía para su hijo era más grande que lo que ella pudiera
sentir o pensar. El propósito que ella sabía que había en aquella criatura, aunque quizás no lo sabía directamente, pero ella entendía que aquella criatura se la había dado Dios. Y si Dios me la dio, tiene que tener un propósito. Y cuando usted y yo como padre y como madre entendemos que cuando Dios tiene un propósito para nuestros hijos, vamos a luchar por ellos con uña y con diente, y no vamos a dejar que el enemigo los arrebate. No hay nada ni nadie que nos detenga. Madre, sigue luchando por tu hijo. Amén. Aquella madre luchó por su hijo, trabajó por su hijo, y llegó el momento donde ella decía: yo voy a poner mi vida en riesgo. Si me matan, yo me imagino que dentro de ella, porque eso era una posibilidad, si me matan, que me maten, pero yo voy a buscar la manera de salvar a mi hijo. Lucharé, y si muero, moriré luchando por el propósito que Dios ha diseñado para mi hijo. Madre, continúa luchando, porque hay un propósito en la cría que Dios ha puesto en tus manos, en los hijos que Dios ha puesto en ti. Hay un propósito. Y cuando hablo de propósito, no estoy abriendo ojo. Va a ser un gran abogado, va a ser un gran doctor, va a ser un etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando que adicionar a eso, porque esos son metas terrenales, hay un propósito divino. Yo sé que mi Dios no trae gente al mundo por traerla. Si usted y yo creemos en un Dios de propósito, y como estamos hablando hoy, estamos hablando de madres que cumplen propósito. Si usted y yo creemos en un Dios de propósito, ¿alguien dice amén? Entonces yo no creo que Dios crea a alguien y después dice: a ver, ¿para qué? ¿En qué hueco lo meto a este? ¿Qué hueco tapa? Para ver qué hago con él. Dios tiene un propósito y crea a alguien con todas las características, destrezas necesarias para cumplir con el propósito que Él tiene. Decimos amén. Entonces, no hace la persona y después dice: oh, aquí tengo un propósito, a ver si encajan. No. El propósito luego hace la persona con las características o con las personas que lo van a rodear para dotarlos con ella y entonces entrar en el propósito. Entonces es importante que entendamos eso, porque Moisés, amén, ya vio un propósito para su vida, y su mamá entendió que había algo especial de parte de Dios, que Dios iba a hacer algo, porque había muchos inconvenientes, había muchas cosas que se venían en contra, había matarlo. Lo mismo que pasó con Jesús, amén. Había muchas cosas en contra cuando Jesús iba a nacer, querían, amén, tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque había un propósito grande en la vida de Jesús, porque había un propósito grande en la vida de Moisés. ¿Y por qué están pasando tantas cosas con sus hijos? ¿Por qué a veces vemos, amén, nuestra juventud en la situación que se encuentran? ¿Por qué tantas cosas en las noticias de las situaciones que pasan? Porque el enemigo sabe el potencial que hay en la juventud, y él está tratando de todas las maneras de robarlos, quitárnoslos y de alguna manera de sacarlo del camino, porque él sabe que si la juventud y la niñez se mete en las manos de Dios, es algo increíble que Él no va a poder ir en contra de ello, y lo trata de hacer desde antes que eso suceda. Decimos amén. Y por esa razón es el trabajo tan importante de las madres. Amén. La verdad es que había un riesgo bien fuerte para ella. Lo difícil era esconderlo. Éxodo 2:3. Ahí usted ve lo que ella hizo para esconderlo. Ella puso una canastita para que flotara, le puso brea, lo que nosotros le llamaríamos brea, de alguna manera para que no le pasara el agua y pudiera flotar. Era la única manera de salvarlo. Uno piensa, ¿cómo una madre puede hacer eso? Era la única manera para salvarlo. Era eso y confiar en Dios. Eso es una mujer de fe. Eso es porque ella no sabía dónde iba a parar. Eso es una mujer de fe. Ella: Señor, tú lo vas a proteger, tú lo vas a cuidar. Eso me acuerda el momento cuando ya nuestros hijos van creciendo y ya no están en casa de papi y de mami, o por lo menos todo el día, ya comienzan a ir a la escuela, a tener otras amistades. Pero después que nosotros le hemos dado las enseñanzas, entonces ellos son lanzados al mundo y de alguna manera Dios los va a proteger. Decimos amén. Dios va a cuidar de ellos. Nosotros tenemos que continuar trabajando con ellos, pero no los podemos tener todo el tiempo en una burbujita. Van a salir
Van a llegar a encontrarse con gente que sus pensamientos no son los nuestros, que sus pensamientos no son los de Dios, que las cosas que ellos hacen no son las mejores, pero nosotros tenemos que continuar confiando en Dios. Ahora, eso pone una responsabilidad en nosotros como padres, como madre, amén, de haber vivido una vida recta delante de Dios, de haber seguido una manera de vivir que agradable delante de los ojos de Dios, de que ellos hayan visto en mí un ejemplo digno de seguir, que en los momentos difíciles de su vida ellos puedan pensar y decir: ¿qué haría mami en este momento? ¿Cuál sería la fe de mami en este momento? ¿Cuál sería el poder o lo que papi pensaría en este momento? Amén. Si usted logra algo importante en su vida con sus hijos, eso es lo más importante, que en el momento más difícil de sus hijos no piensen en pedirle un consejo al amigo, sino que digan: ¿qué haría mami en estos momentos? ¿Cómo estaría la fe de mi mamá en estos momentos, de mi papá? Eso fortalecerá a su hijo, eso le permitirá pasar por las situaciones que a toda persona llegan en nuestras vidas. Amén. Entonces, momento difícil, ella lo escondió para que se salvara, para preservarle la vida. Y sabe, él llegó a ser el libertador de Israel. Usted sabe la historia de cómo sucedió esto. Y para aquellos que no la saben, se la voy a resumir rápidamente. El niño llegó a manos de la hija de Faraón, la persona que había dado la orden. Mira cómo es Dios. Y si hubiesen habido redes sociales o noticias, ¡ay! Ya murió ese muchacho, llegó a las manos y a la misma casa del que dio la orden. No. Porque cuando llegó ahí, la hija de Faraón se encariñó. Y no mataron a Moisés. ¿Y sabe quién terminó cuidando a Moisés? Su propia madre, sin decirlo. Le tocó enseñarle y darle las enseñanzas cristianas desde pequeño, aunque vivía rodeado de lujo, rodeado de todas las cosas, amén, que él podía ver y él podía disfrutar, pero las enseñanzas primeras, más importantes, se las dio aquella mujer que tuvo fe, amén, y le creyó a Dios. Ella le dijo: Señor, te lo suelto en sus manos. ¿Y qué hizo Dios? Tú me lo das a mí, mamita, mira, aquí te lo voy a entregar otra vez en tus manos para que me lo críe. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Ella lo dejó y confió y tuvo fe. Mujer, cuando tenemos fe, cuando ponemos las cosas en las manos del Señor y vivimos vida recta delante de Dios, le ponemos las cosas en las manos al Señor, aún nuestros hijos, porque sabe, los hijos no son míos, los hijos no son suyos, los hijos son de Él y nosotros nos toca criarlos y educarlos bien. Por eso es que se nos va a pedir cuenta por ellos, por eso es que debemos hacer un buen trabajo, porque en aquel día se nos va a pedir cuenta por el trabajo y la labor que hicimos con nuestros hijos. Por eso es tan importante el ejemplo que usted y yo le damos, no solamente lo que le decimos, sino cómo caminamos, cómo hablamos, lo que hacemos, porque ellos están aprendiendo de mamá y de papá. Entonces es tan importante. Y ese regalo que Dios nos ha dado de nuestros hijos, nos va a pedir cuenta un día qué pasó y cómo los criamos delante de su voluntad. Ella se lo entregó y Dios se lo devolvió. Aquí lo tienes nuevamente. Ahí está. Críalo ahora. Y sabe, algo tan interesante es que él se crió con las mejores cosas, pero sus enseñanzas, y entre los egipcios, pero sus enseñanzas fueron cristianas. Fueron lo que su madre le había enseñado. Fue lo que Dios había puesto en su madre para enseñarle. Amén. Y él fue creciendo y se fue educando. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Era necesario que Moisés pasara por eso. Usted no conoce el destino y el propósito que Dios tiene para sus hijos, pero Dios sí. Y quizás la mamá dijo: ¡qué catástrofe! ¿Cómo puede pasar esto en este momento? Me van a matar a mi hijo. Dios tenía un propósito mejor. Porque si eso no pasa, entonces Moisés no llega a ser el guía del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel. Para que usted vea que algo malo, algo negativo, algo que iba a ser, olía a muerte,
Dios lo tornó en algo de libertad para un pueblo entero. ¿Y sabe por qué era necesario que fuera fuera de la familia, fuera del grupo que era el pueblo de Israel? Porque Moisés pudo libertar al pueblo porque tenía mentalidad de rey. Tenía mentalidad de libertad. Él sabía y experimentaba y había visto lo que era ser libre, lo que era disfrutar de la libertad, y no tenía mentalidad de esclavo. Por eso él logró sacar al pueblo de Israel. Dios tenía que escoger a alguien que no tuviera mentalidad de esclavo. El pueblo había estado por esclavo por mucho tiempo, y usted sabe que después que uno está haciendo una cosa por mucho tiempo, ya las malas mañas se pegan, ya la ideología se pega, ya se pierde a veces la esencia. Y ellos habían perdido, amén, esa mentalidad de libertad que Dios le había dado por la esclavitud que habían pasado. Y Dios necesitaba a alguien, amén, o quería escoger a alguien que tuviera una mentalidad de libertad, que supiera lo que era estar rodeado, porque ahí los quería llevar el Señor a una tierra que fluyera leche y miel, a una tierra de abundancia y no de escasez. Pero el pueblo lo que conocía era escasez y no tenía mentalidad de abundancia, y por eso Dios tuvo que trabajar de esa manera con Jocabed y con Moisés, para entonces cumplir el propósito del pueblo de Israel a través de cumplir el propósito en la vida de Moisés. Y Jocabed fue parte de ese proceso y de ese milagro. Aleluya. Así como usted va a ser parte del proceso de lo que Dios va a hacer con sus hijos. ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor? Ahora, hay que educarlos. Hoy, mamá, quiero que nos demos de cuenta la importancia que tienes para cumplir ese propósito en la vida de tus hijos. Criar y educarlos es importante para que sean hombres y mujeres de bien y de provecho. Todos queremos que sean educados, amén, que sean hombres y mujeres de bien. Pero más importante que eso es que cumplan el propósito de Dios en su vida. A veces estamos tan enfocados, y escuche bien, mamá y papá también. Yo sé que hoy no es el mensaje para papá, pero es para todo el mundo acá. A veces estamos tan enfocados en que cumplan otras metas, y no digo que esas otras metas sean malas, pero de acuerdo a la importancia que usted le dé al propósito divino en sus vidas, es la importancia que ellos le van a dar. ¿Me sigue? Si lo más importante es lo secular, esa es la importancia que ellos le van a dar a la vida espiritual y a su propósito divino. Pero cuando de pequeño usted comienza a decir, Dios tiene un propósito divino para tu vida, completa todas las otras cosas secularmente, porque eso te va a ayudar con el propósito divino. No es que no las cumpla. Yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Yo quiero que mis hijos se gradúen. Decimos amén. Cuando lo formamos de esa manera, entonces ellos entienden que sí es importante, pero eso me va a ayudar a cumplir el propósito para lo cual Dios me creó, Dios me formó, Dios me hizo. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos y pensar un poquito en eso, porque ellos le van a dar importancia a lo que papá y mamá le den importancia. Por eso es que a veces usted nos ve que mi esposa y yo a veces llamamos o le mandamos un texto o le comentamos algo. A veces en las prédicas, a veces mi esposa es un poquito más verdad que yo, pero hoy se lo voy a soltar también. Es importante, amén, que usted como padre le dé ese ejemplo a sus hijos. Amén. A veces llega a la iglesia, dígame qué importancia. Yo le pregunto, eso en cosas sencillas. ¿A qué hora usted llega a su trabajo? ¿Media hora después? ¿15 minutos después? ¿5 minutos después? ¿O llega antes? ¿Qué pasa si usted llega tarde? Le dan un warning, le dan 2 y luego lo botan. Ah, pero Dios es misericordioso, llego tarde el domingo, llego tarde el miércoles, no voy el miércoles, no voy el domingo, no voy tal día. Ah, bueno. Esa es la misma importancia, no se lo está. Dios es lo más importante para mí. ¿Really? ¿De verdad? No lo diga con sus palabras, dígalo con sus actos. Dígalo con sus actos. Porque eso es lo que sus hijos van a valorar y lo que sus hijos van a hacer. Decimos ouch o amén, pero dígame algo. Míreme mal si quiere, no tengo problema. Yo me puse hoy vaselina para que me resbale la cosa. Esto es importante.
Porque es lo que sus hijos están viendo, van a aprender de usted. Entonces el trabajo, ve lo que le digo, usted no se lo está diciendo, pero con sus actos, el trabajo sí es importante, tengo que llegar a tiempo. La iglesia, a la hora que llegue, después que por lo menos llegue para el mensaje, no hay problema. Le estoy mandando un mensaje sin querer queriendo. Y ellos lo están captando. Y cuando lleguen adultos, van a ser igual. ¿Quién va a ser responsable de la desgracia espiritual de mis hijos? ¿Quién? No es Dios. ¿Por qué? Porque fue el mensaje que yo le di, no con mis palabras, con mis hechos. O el miércoles no voy. Voy un domingo al mes. ¿Quién va a ser el responsable de que eso sus hijos lo van a ver? Decimos amén. Es para que usted se dé cuenta. Y como decían en mi tierra, el que le cayó el zapato que se lo ponga. O sea, es parte de esto. Es necesario que nosotros aprendamos y entendamos, porque yo puedo decir con mi boca lo que sea, pero mis actos hablan más duros que eso. Amén. Y usted trate de que sus hijos vean las cosas de Dios como lo número uno, lo primordial. Yo llego a tiempo a la casa de Dios. Yo vengo los días que hay servicio a la clase, si hay una emergencia, hay algo, cosas suceden, hay algún, pero que por lo general, que no sea la excepción cuando yo llego temprano a la iglesia, que no sea la excepción cuando yo llego, voy en un mes, voy todos los miércoles y todos los domingos, que sea la excepción cuando falto uno, cuando falto otro. Mis hijos entenderán, para papi, para mami, lo primordial era servirle a Dios, y por eso somos bendecidos, porque le servimos a Dios, y Dios bendice a aquellos que le sirven. Decimos amén. Y usted tiene dos maneras de tomar este mensaje. Lo toma como estímulo, como wow, no lo había pensado de esa manera, voy a comenzarlo a poner en práctica, es cierto, o se puede enchismar. Pero independientemente, la consecuencia o el beneficio no va a ser para mí, sino que es para cada uno de nosotros, y lo vamos a pagar con nuestros hijos. Amén. Decimos amén. No sigo, bueno, no voy a seguir por ahí, les voy a dar un break en esa área. Madres que juegan un papel fundamental para el propósito en la vida de nuestros hijos. Mamá, entiende que el propósito de Dios tiene un propósito para tus hijos. Amén. Un propósito especial, así como lo tuvo con Moisés. Sin duda las madres juegan un papel fundamental, importantísimo en la vida del propósito de nuestros hijos. Y hay que preservar ese momento y ese propósito. Hay que buscar la manera, así como lo hizo Jocabed con Moisés, para que él fuera luego el libertador del pueblo de Israel. Toda madre influye en sus hijos, en sus planes, directa o indirectamente. Mamá, tú influyes en tus hijos. Influyes de una manera que a veces no nos damos ni cuenta. Planes para que Dios cumpla los planes que Él tiene para con ellos. Influimos en ellos. La responsabilidad de honrar nuestras madres y obedecerlas y bendecirlas, eso es parte. Nosotros como hijos debemos honrar y bendecir a nuestras madres, porque se sacrificaron, porque nos trabajaron para que el propósito de Dios fuera cumplido en su vida. Y con esto no estoy diciendo, madre, que tienes que ser perfecta, no lo vas a hacer, pero sí entiendo que podemos hacer lo mejor para trabajar en la vida de nuestros hijos. Amén. Aunque a veces eso nos va a costar un poquito de tiempo, no podemos permitir o perder esos momentos tan importantes en la vida de sus hijos, de nuestros hijos, cuando están creciendo y están aprendiendo lo más que puedan. ¿Sabe? Eso es una responsabilidad grande y nosotros la tenemos que tomar como tal. Le estaba tomando un entrenamiento hace algunos días y nos decía, no podemos perder esos momentos, son oro, those are golden moments, cuando usted tiene la oportunidad de instruir, de enseñar, amén, que su hijo le haga una pregunta y usted pueda dedicarle el tiempo para hablarle, pero no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Por eso es que mamá hace esto, por eso es que papá hace esto, por eso es que en esta casa, en este hogar, en esta familia nos comportamos de esta manera. ¿Por qué? Porque ya usted lo ha modelado delante de ellos, y esos son momentos, oportunidades de oro con nuestros hijos, para una manera de poder compartir lo que Dios está haciendo. Tal vez tú digas,
o haya personas acá que digan, yo no tuve una mamá cerca. Y quizás así lo quiso Dios. Así lo permitió Dios. Pero alguien tuvo que fungir o hacer el papel de esa madre y de ese padre. Quizás fue una tía, quizás fue una abuela, quizás fue algún familiar o alguien que cuidó de ti mientras ibas creciendo. Y como dije anteriormente, lo de las luces, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Puedes vivir una vida entera quejándote de que mi mamá me dejó, de que mi papá me abandonó, de que puedes vivir una vida entera quejándote de eso. ¿Y sabes qué hacemos? Pasamos por alto las personas que Dios puso en esos momentos para bendecir nuestras vidas. Porque aquella tía, aquella abuela, aquella madrastra, aquel padrastro que Dios puso en nuestras vidas para guiarnos durante ese momento que necesitábamos, era porque Dios sabía que necesitábamos de alguien. Así que siempre hay por qué darle gracias a Dios. Y si estás aquí hoy es porque de alguna manera Dios te ha cuidado como tu Padre Celestial. Porque tiene un propósito para con tu vida. Independientemente cómo te haya ido, hoy podemos darle gracias al Padre Celestial porque siempre ha estado con nosotros y hoy nos tiene vivo y nos tiene aquí. Aleluya. Así que decidimos cómo hacer. Jocabed, la madre de Moisés, por amor a su hijo estuvo dispuesta hasta morir para que su hijo cumpliera el propósito que Dios tenía para él.